Durante Explo Music Fest, que es el festival de música cristiana que organizamos cada último fin de semana del mes de junio en Guatemala, aquí en La Frater, traemos a 12 cantantes cristianos que desde la plataforma nos edifican. Pero aprovecho esta oportunidad para sentarme con ellos y dialogar, conocer las intimidades de su corazón, la historia del Evangelio de Jesús y cómo Jesucristo los alcanzó con su gracia. Te animo a disfrutar esta entrevista y a compartirla con sus amigos. Estimado Evan, qué bueno tenerte con nosotros acá en esta entrevista por primera vez. Muchas gracias. Wow, de veras, hace apenas 5 años no hablabas español. Sí. ¿Cómo fue que resultaste hablando español? Pues eso no es verdad. Yo tomé cursos de español como todos los gringos toman, como me imagino que todos los guatemaltecos toman cursos de un idioma, pero como desde el 7º grado hasta recibirme del bachillerato. Y mis profesores eran increíbles, pero el estudiante no. No, pero la verdad, como de todos los estudiantes yo estudiaba más. Me encantaba estudiar. Como leí libros, veía telenovelas, todo. Y los demás como era solo para terminar el colegio, pero me encantó y después fui a estudiar en España. Después me enamoré de Latinoamérica y aquí estoy, hablando en lenguas. En el lenguaje del cielo. Sí, exacto. Ser norteamericano, estar en Latinoamérica, ¿qué riqueza encontrás en lo común de Latinoamérica? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué te gusta de los latinoamericanos? La intimidad de la familia, el valor de la familia. Porque eso hoy, yo sé que no es, como no pasa en todas las familias aquí tampoco, pero en los Estados Unidos es muy normal tener un televisor al lado de la mesa y es que yo como y después mi papá llega a casa y él come algo y tenemos 5 cenas diferentes, tenemos el televisor, estamos como todos trabajando, caminando, corriendo y en Latinoamérica hay un valor como, no importa si tu familia vive 1 hora, 2 horas de tu casa, lo ves de menudo. Y yo vivía 10 años como a 5 minutos de mis primos y yo los veía como cada 2 meses. Uh-huh. Y eso, como cuando me di cuenta, es muy triste de la distancia y como la soledad en los Estados Unidos. Eso causa muchos problemas en la familia y veo que eso no pasa tanto como cuando hay una familia muy tejida, muy cercana, eso no pasa. Wow, qué bueno, qué bueno. Te hemos escuchado en español, pero ¿cómo suena Evan en inglés? Just like this. Does my voice change? ¿Cambia mi voz? Cambia tu voz. Sí. Dicen que en cada idioma tienes una personalidad diferente. Yo creo que soy muy diferente en español. Creo que soy más chistoso. Sí, ¿En serio? Sí. Yo no sé, es que como quizás soy más payaso o tengo como la cara que todo el mundo tiene piedad de mí, como lástima, por lo menos está intentando. Pero no, en inglés, no, me siento más seguro a veces en español ahora porque he aprendido a depender más de Dios en español que en inglés. Pero con mis amigos siempre hablo en inglés. Depender más de Dios. ¿Cuál es tu historia sobre el Evangelio de Jesús? ¿Cómo venís a Cristo? ¿Qué pasa con tu papá? ¿Cómo es que permaneces en la fe? ¿Y cómo es que después de tener 2 producciones en inglés, ahora tenés 4 producciones en español y es Latinoamérica la que te recibe y te acoge? Esa es una respuesta muy larga. Pues yo di mi vida a Cristo cuando tenía 5 años. Y yo creo que muy, muy pequeño, obvio no entendía como todo el Evangelio, no entiendo todavía, pero entendí que Dios me ama, que Él me ha apartado para algo especial, único en mi vida, y eso me ayudaba a mantenerme firme a través de muchas tormentas, muchos obstáculos que mis hermanos todavía están buscando propósitos, respuestas de dolores y heridas que nos sucedieron en nuestra niñez.
Pero mi papá era pastor de una iglesia en Los Ángeles y cuando tenía 7 años nos enteramos que él tenía relaciones con su secretaria por 2 años. Y eso destruyó a mi mamá. Obvio, yo no entendía muy bien, no sabía qué era el sexo, como la traición que llevaba todo eso. Pero eso no fue la primera vez ni la última vez sí fue la primera vez, pero no fue la última vez que eso me pasaría, como esa gravedad y ese nivel de traición. De mi papá, sí, él se restauró, que Dios lo hizo de nuevo, es un hombre increíble, pero se ha casado 4 veces, no siempre a su elección como de divorciarse y ha sido muy difícil, pero ahora es director de un albergue en Los Ángeles, ayuda a la gente sin hogar, adictos a drogas, a alcohol, gente con necesidades, y eso me muestra que Dios puede usar a todos. Que mi papá siempre dice que Dios es el Dios de segundas oportunidades, terceras, cuartas, enésimas veces, que no hay nadie tan alejado de Dios que Dios no puede restaurar su vida. Y eso es la creencia que Él puso en mi corazón, que a pesar de sus fallas, pero miramos a la Biblia, a David o a mucha gente que nosotros miramos así como referentes, y a veces como es más difícil perdonar a los más cercanos. Yo creo que Dios hizo eso en mi vida, no hizo eso, yo creo que Él ha usado el dolor y las heridas para llevarme a otro camino, que fue como la segunda vez que eso pasó, cuando mi madrastra se fue con la mitad de la casa y llego a casa y no hay nada. Yo compuse una canción en 10 minutos que siempre me aferré a Dios. Y en esos momentos más difíciles, que si alguien pregunta, ¿cómo ha sido tu camino con Cristo? Es que mi respuesta nunca fue drogas, nunca fue alcohol, nunca eran chicas. No sé cómo, porque como mi hermano y mi hermana sí buscaron otras cosas y no, yo diría que es la gracia de Dios. Y después muchas otras cosas pasaron y yo trabajaba en la iglesia de mi tío y él iba a ser pastor de una iglesia muy grande y salió que él había hecho lo mismo cuando yo tenía 7 años, 13 años después, en la misma iglesia, en la misma posición de autoridad con su secretaria. Y eso me dolió mucho más porque yo había puesto mucha confianza en mi tío. Que Dios ha restaurado su vida completamente, y él y su esposa se quedaron juntos. Mis primas han sido muy dañadas, heridas por esa experiencia, pero cada vez aprendo que no puedo confiar en el hombre, sino en Dios. Eso no lo digo como, yo no confío en un hombre, como, no es amargura, es una realidad, que mi confianza, cantamos eso siempre, que mi confianza está en Jesús, pero yo tengo que aprender a como amar, porque amar es confiar, que en el hombre, pero en una manera de saber que no es mi principio, no es mi fin, que Dios es mi roca, y así yo puedo empezar a trabajar con hombres otra vez y confiar o amar a alguien. Eso, como uno de mis miedos, alguien me preguntó ayer, ¿qué es mi miedo? Mi miedo es caer en la misma trampa de mi familia, que eso es un miedo muy grande, que también yo sé que yo he hecho cosas diferentes, yo intento ser muy, muy honesto, pero eso es obvio, como decir que yo no quiero divorciarme, yo no quiero perder mi ministerio simplemente por algo que placentera por 10 minutos y perder años y años y años de trabajo, inversión y bendición de Dios. Mi vida ha sido una locura, pero eso me ha llevado a Latinoamérica, no porque como me echaron fuera de la iglesia en inglés, no fue nada así, pero
que mi enfoque, como yo puse mucha confianza en mi talento, en mi familia, en todo eso, y durante todo ese dolor, Dios me llevó a México en un viaje porque Él me llevó a otra cultura que no me conocía. La gente me conocía como hijo de, nieto de, sobrino de, siempre. Y llevándome a Latinoamérica, como todo el mundo piensa que mi nombre es asociado con queso o con una marca Queso. de... Sí, o Evans, plural, y no saben ni decir mi nombre, no saben quién soy. Y Dios empieza a sanarme. Yo viví con misioneros y viendo otra vez el amor de Dios, viendo por qué como di mi vida a Cristo. Y eso ha sido como el lema y también la meta de este ministerio que ya somos muchos, somos como un equipo de 5 o 6 chicos, vivimos juntos. Es una locura vivir como chicos de 20 y pico años que son todos solteros. Eso es peligroso. No sé cómo Dios nos cuida, cómo nos mantiene firme, pero es su gracia. Y quiero seguir con eso. Me encanta. Yo veo como hay una parte en la Biblia de David, cuando vemos su historia y cuando él se acuesta con Betsabé. Betsabé, sí. Y él la ve bañándose en el techo y todo eso pasa y él mata a su esposo y Natanael viene a él y dice, has pecado contra tu Dios. Mira lo que él te ha dado y si no fuera suficiente, solo tenías que pedir. Yo creo que como eso es una teología de hijo, porque como yo sé que yo soy hijo de Dios, amado, como yo vivo en su favor, que me ama, que David dice que como si tus hijos, si tus padres de esta tierra saben cómo dar buenos regalos, cuánto más su Padre Celestial. Y yo no quiero nunca llegar a un punto que yo tengo que buscar como felicidad o alegría en esas cosas, sino decir antes, Dios, eso es lo que yo quiero. Pero lo quiero a tu manera. Como yo soy un hombre de 25 años, yo tengo como muchas hormonas saliendo por mis venas y es algo normal, que como Alex San Pedro nos habló de eso anoche. Pero en vez de buscarlo en alguien, yo digo, Dios, eso es lo que yo quiero. Quiero la mujer correcta. No quiero la mujer de mañana o de ayer. Quiero la mujer correcta en mi vida. Y sí requiere paciencia, pero eso es una promesa de Dios, que Él dice como, pruébame. Eso es lo que yo entiendo cuando leo eso. Pruébame. Y Dios siempre ha sobresaltado mis expectativas. Y si yo pido como $5 me da 100. Si yo pido una casa me da 3. Si yo pido eso, como ir a Guatemala, me lleva a la Mega Frater. Y eso es la fidelidad de Dios, que es sobreabundante. Qué grueso. 7 años cuando tu papá se sabe lo de su pecado. ¿Qué edad tenías con lo de tu tío? La verdad es como un poquito borroso, porque fueron 3 años que yo trabajé con mi tío. Y fue los 3 años más difíciles de mi vida, que es como ¿cómo se llama? En inglés, crucible, de mucha presión y fuego. Fue horrible, la verdad. Como había un momento que casi salí de la iglesia, que yo quería dejar todo atrás. Yo odiaba la iglesia, odiaba a los cristianos, yo estaba muy enojado con Dios. Pero siempre decía eso a Dios, porque yo creo que Dios es suficientemente grande para recibir mis quejas. Y yo decía, Dios, odio a tu novia. Yo dice cosas súper feas. Eran como 19 a 21 años, 22 años. Y eso fue como, yo tenía que aprender a
a perdonar a gente que no me pedía perdón. Eso aprendí con los misioneros, porque gente me abusaba, no físicamente, sino emocionalmente, pero a un nivel que me dijeron que yo no iba a hacer nada con mi vida, como por mi nombre, por quien era, por miles de razones, que yo no podía cumplir el propósito de Dios en mi vida, y no veían esas cosas. Me veían como una herramienta, y mi otro pastor de otra iglesia me dijo que people are jewels, not tools, que gente son joyas, no son herramientas. Y cuando empezamos a ver a la gente así, los tratamos bien. Y eso, como el cambio de iglesia, fue en el momento correcto. Pero también aprendí mucho. Yo creo que también todavía hay partes que Dios tiene que renovar, obvio, porque como yo era muy inocente, 18 años, el mundo está lleno de oportunidades y en 2 años ya quiero como matar a todo el mundo. ¿Y cómo puede pasar eso, como de inocencia eso es lo que, como es el problema con ser adulto? Es que ya cuando eres niño, que sí, es que todo el mundo son flores y colores y arcoíris, y ahora son como sombrío y feo, y cómo mantener eso, porque la perspectiva de Dios no es así. Y eso fue un proceso muy fuerte en cómo ver de nuevo con ojos de Dios. La Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que no pone en Dios los ojos para su salvación. De todo lo que viviste, ¿qué debemos aprender la iglesia, la novia de Cristo, ante el pecado de cualquier líder? ¿Qué es lo que se hace y qué es lo que debiéramos hacer nosotros? Pues yo creo que lo peor de toda mi experiencia fue en la época que pasó, porque la iglesia hoy creo sabe manejar mejor los errores de los pastores, porque ha pasado mucho. Que antes había un miedo de confesar, y que todavía hay. Pero vivir en la luz trae sanidad. Vivir en la oscuridad es estar en cadenas. Y lo que yo quería solo fuera que los pastores y mi tío, y eso, pero no pasó solo con mi tío, con muchos pastores que hubieran sabido cómo restaurar bien a alguien de su propia familia. Y mira, si tú me haces daño y yo te veo como, pero tú eres guatemalteco, tú no eres de mi familia, pero si yo soy cristiano y yo te veo de mi familia, yo nunca puedo imaginarme, aunque mi hermano me robe todo, sigue siendo mi hermano. Y no voy a confiar en él, nunca jamás, pero yo voy a saber que es mi hermano. Y hay cosas que pasan que son mucho peores que robar, de gente que rompe totalmente la confianza, y no puedo decir a todos que tienen que abrazarse, etc. Pero como un líder es mi responsabilidad, es mi posesión ser más maduro. No es fácil. Y yo tenía que aprender con 19 años, 20 años, cómo tomar una decisión que mis líderes no querían tomar. Cómo perdonar cuando ellos no querían perdonar. Eso es lo que yo creo que Latinoamérica y la iglesia necesita, porque hoy todavía hay mucha gente que vive muy atrasada, que legalismo, que no saben cómo aceptar y abrazar gente, porque a veces pensamos que somos demasiado serios, que pensamos si alguien hace eso, como ya son destituidos, son separados de Dios, pero la Biblia dice que no hay nada que yo pueda hacer para separarme, que fue como, no hay nada que yo pueda hacer para ganar el amor de Dios, pero también Él ya me ha reclamado, y juzgando y haciendo divisiones no une la iglesia. Y yo no estoy diciendo que, pues como no importa lo que pase, que seamos unidos. Yo digo que tenemos que tener prioridades en la iglesia.
Y la prioridad y lo que muestra un acto de perdón, no sabemos las repercusiones en las familias, porque yo como, no he puesto eso a una prueba de científicos, pero si el liderazgo de una iglesia está enfermo, es muy probable que la iglesia está enferma. Es mi experiencia. Pero cuando hay liderazgo que sabe perdonar, vivir sin llevar cargas, la iglesia aprende a hacer eso. Y yo digo, las familias son como la base. Dios nos ha puesto en familias por una razón. No fuimos hechos para ser solos. Ujú. Y yo diría eso a la iglesia, que cada uno de nosotros somos líderes. Eso no cae siempre sobre tus hombros, o de tu papá, o de los pastores, sino de cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de perdonar. Como dice la Escritura, si alguien cae en pecado, es sorprendido en pecado. Ustedes que son espirituales, restáurenlo con temor, porque nosotros podemos ser los siguientes. En esos momentos difíciles, cuando llegas a tu casa y ves que la mitad de todo se fue, ¿qué canción compusiste? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué pasó en vos? Muy poca gente ha escuchado esa canción. Y se llama en inglés Reign Over Me, como reina sobre mí. Y ni me sé la letra, la tengo grabada, pero fue eso, de Dios en ese momento toma el control. En ese desastre. Es muy difícil ver a tu papá llorar, no de alegría, sino de desesperación. Y yo he visto a mi papá llorar varias veces. Y yo sé que algo está muy mal. Y ver a mi papá como se enfermaba después de eso, que no podía dormir, que estaba enfurecido, que su esposa dejó a mi papá por su como consejero de finanzas, que nos robó todo. Casi perdimos la casa. Y esa canción fue como profetizar a mi papá, Profetizar. que él necesitaba escuchar algo así en ese momento y Dios me usó. Qué raro que Dios usaría a mí para consolar a mi papá cuando normalmente es al revés. Pero muchas canciones han salido de experiencias, de dolor, de desolación, de desesperación, no sabiendo cómo Dios puede redimir una situación y después lo hace. Pero que compongo la canción durante ese proceso. Y eso, como entrego todo, fue así. Yo soy segundo. Muchas canciones han salido de ese corazón. Cuando vas a México y regresas a tu iglesia, yo recuerdo que la vez pasada que viniste estábamos hablando y me contaste cómo te sentías fuera de base. O sea, llegaste a la iglesia y como que los amigos habían cambiado y te sentías solo y llegaste al carro y te pusiste a llorar y contanos qué pasó. Eso fue después de ir a Costa Rica. Ok, Costa Rica. Porque el viaje son Dos experiencias momentos diferentes. Sí, porque fui a México y después vengo tan emocionado, tan lleno de valentía, de alegría, como sabiendo que Dios está haciendo algo en mi vida a pesar de todo ese lodo que me rodeaba. Y eso fue como el principio, que gracias a Dios que en los principios necesitamos más apoyo, necesitamos que Él nos anime, que nos empuje. Pero como de obediencia, fui a aprender español, bien. Estudiar en Costa Rica 4 meses y salgo de mi iglesia, mi nueva iglesia, no de mi tío. Yo había como ayudado al pastor a construir el grupo de universitarios, todo eso fue como mi ministerio de la alabanza.
llego y todos mis amigos, como llego después de 4 meses, ya como tienen otros amigos, están ocupados, no tengo mi posición como líder de alabanza, como estaba ausente por 4 meses y eso me llevó a una depresión porque, y pasa también después de esos viajes de meses que hacemos, que llegas y vivo muchas veces como en eventos de adrenalina. Llego a casa y todo baja. Y mi pastor me llevó a tomar un café un día y me explicaba eso. Que eso es la razón que mucha gente, muchos pastores reaccionan mal y poder con claridad decir, ok, me siento raro, ¿qué hago? Porque como me siento que el mundo está viniendo por abajo, pero la verdad como 5 días después estoy bien. Pero eso fue más fuerte porque, sí, porque como yo tenía novia después de ir a Costa Rica, volví, no tenía novia. Yo tenía trabajo, ya no tengo trabajo. Tenía amigos, ya no tengo amigos. No tenía nada. Y empecé a estudiar otra vez para terminar. Y fue un proceso de crecimiento, pero que ya había escogido crecer en otro momento, pero ahora no quería. Yo quería que todos fueran de mi lado. Sí, fue muy difícil. Y como yo quemé unos puentes y hacía unas cosas que no debería. Gracias a Dios que no, nada muy, muy grave, pero mis reacciones no eran, como yo no soy muy orgulloso de cómo reaccioné, pero aprendí y creo que eso no ha pasado otra vez. Y llegaste en el carro. ¿Cuándo fue que lloraste y cantabas en el carro? Eso, ¿qué canción fue? Tu Fidelidad. ¿A dónde ibas? ¿Ibas para la iglesia? De la casa de mi mamá a la casa de mi papá. Okay. Pero escuché, como yo creo que me estacioné y escuché esta canción, no la de Marcos Witt, el himno. Oh, tu fidelidad, la antigua. Oh, tu fidelidad, cada mañana la veo en mí. Y escuché esa canción como, no sé, en una semana, 100 veces, que me quedé ahí 1 hora escuchando 20 veces esa canción, llorando. Y si eso fue como decirme, Dios es fiel, 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 Dios. Y sí, me parece como otra vida. Hace tanto tiempo, sí. Qué bueno tenerte acá, ¿viste? Qué bueno lo que Dios ha hecho y qué bueno por todo lo que Dios va a seguir haciendo en tu vida. Yo creo que los caminos del sufrimiento son los caminos de la compasión hacia otros y para poder amar a otros. Y creo que todo el mundo conoce a Evan de la plataforma, el grito, el último video donde das vuelta gatos, caes a la piscina. Y... Sí, claro. Fantástico, ¿verdad? El video, pero no saben que has pasado por el valle de sombra y muerte. Y en medio de todo has salido victorioso. ¿Estás soñando hacer algo grande con tu vida? ¿Quieres ponerle una pequeña pausa a tu vida de unos meses? ¿Se puede saber algo de eso? Sí, pues he viajado mucho, como 2 años enteros y sin parar. Como si estoy en casa estoy grabando, si no estoy en casa estoy viajando. Y hay momentos de crecimiento que tenemos que asignar, que tenemos que apartar. Porque si como yo puedo seguir viajando y viajando, hay invitaciones y todo, pero no soy inspirado por viajar. Eso no, como, eso es un proceso creativo también, porque como el aburrimiento crea inspiración. Eso es como han hecho estudios. Yo en el colegio tenía horas cada día de hacer nada y compuse canciones. Y ahora como no simplemente me veo a mi ministerio, a mi vida como músico. Es súper chilero, súper chévere, pero la verdad no me emociona tanto subir a un escenario y cantar 2 horas como yo estoy soñando y viendo mi futuro. Yo veo que voy a hacer eso siempre, eso me encanta, pero ¿tú crees que Dios me ha llevado aquí con solo 25 años para decir, ok, Evan, nunca vas a ser
mejor, nunca va a ser como, puede ser un poco mejor, puedes hacer más conciertos más grandes, componer más canciones, pero ¿qué más hay? Que si yo me limito a la música, si yo me limito a ser cantante, yo estoy limitando a lo que Dios puede hacer en mi vida. Y Dios me ha dado otros talentos, otros dones que uno de mis ejemplos es Marcos Witt, porque él ha hecho tantas cosas, que no simplemente es cantante, libros, que predica, y no necesariamente quiero ser Marcos Witt, pero quiero seguir con ese ejemplo de seguir a Dios en todo. ¿Y cómo puedo servir a Latinoamérica mejor? Porque eso es la razón que yo empecé a cantar en español, a servir a Dios en Latinoamérica. La iglesia no necesita más cantantes. Yo no siempre voy a ser el gringo joven, que un día yo voy a tener panza grande, voy a tener canas, como yo no, voy a saltar un día y ¡oh, la espalda! Y eso me va a pasar. Pero con madurez y crecimiento viene, esperamos, conocimiento y sabiduría. ¿Cómo puedo ayudar a Latinoamérica a ser efectivo o eficaz en el mundo? Yo creo que Dios me ha llevado aquí porque Dios usa los latinos en todos los continentes, en todos los rincones del mundo. Hay guatemaltecos que no se puede escapar. No se puede escapar de colombianos, argentinos, mexicanos, chilenos. Están en todos lados. Ok, ¿qué hacemos? Deberíamos equiparlos, prepararlos para ser eficaces donde estén. Y yo no creo que yo soy el único que puede hacer eso, pero yo creo que sí, eso es parte de lo que yo debería hacer con la responsabilidad, los recursos, con todo lo que Dios me ha dado, de ser un buen mayordomo. Dios no me ha dado ese nivel de influencia para ser un Justin Bieber de español. Que no hay nada malo con Justin Bieber, pero mi vida tiene un propósito. Y si yo soy, si tengo la madurez de encontrar esa vena de propósito que Dios me ha dado, es seguirlo, desarrollarlo. Y como yo veo en ti y en esa iglesia y con los grandes que vienen a esos eventos, yo como quiero acercarme y aprender cómo has sobrevivido, primero, de tantos años de viajar. Segundo, cómo has tenido tanto éxito. Y éxito no mido como, como visitas en YouTube, etc. Pero de fidelidad, de eficaz, de como impartir algo, eso me impresiona, porque es mucho más que ser talentoso. Es integridad, es carácter. Qué bueno, pues que este tiempo que venga para tu vida sea fantástico, sea fabuloso, puedas descubrir su riqueza en la palabra, que al final de cuentas es el contenido que necesitamos y sabemos que vamos a verte predicando. Sí. Vamos a verte predicando, siendo fiel al texto bíblico, siendo relevante al hoy, contando historias, porque hablas bien, bastante, gracias. Y uno no se aburre. Hace rato dice, y fin, y vos y yo seguimos hablando. Así que muchas gracias por tu tiempo, te queremos mucho, seguí adelante y que tu historia y tu testimonio sea de bendición para muchos. Gracias. Espero haya sido edificado con esta entrevista. Suscríbase a mi canal en youtube.com/Pastor Alex López. Y además, visite lacatapulta.net, en donde escribo sobre el hoy en base a la Biblia, y descargue esos libros gratis que lanzo cada 14 de febrero y 27 de agosto en librosalexlopez.com. Tratan sobre noviazgo, vida y liderazgo. Que Dios te bendiga.